tratemos de ver un poquitico de dónde venimos y que históricamente la OMS, cuál ha sido el rol. Voy a tratar de simplificar, a veces son simplificaciones que no son las más correctas, pero si nos queremos entender hay que poner algunos patrones. Hay una primera fase en la OMS que iría del 48 al 78, que es un momento de definición de estándares técnicos, muchos en materia farmacéutica, pero algunas normas. La OMS hasta el 78 no hace prácticamente nada en materia de cooperación, clásicamente como se ha entendido la cooperación, como ir o enviar al sur gente o dinero o máquinas o medicamentos para ayudar. Eso hasta el 78 prácticamente no se hizo, con muy raras excepciones. En el 78 llega la persona más brillante que ha tenido la OMS. Infortunadamente fue el único, tal vez, director general en los 6 o 7 directores generales que ha tenido la OMS, el único que tuvo una visión de fondo y que transformó totalmente la organización, y es él el que lanza la conferencia de Almata en el año 78, y él es el que descentraliza también la Organización Mundial de la Salud y dice esto no puede estar en Ginebra, y abre 5 oficinas regionales que todas están en el sur, salvo la de las Américas, que por un accidente ahí de la Organización Panamericana de Salud les tocó que fuera en Washington, aunque esto es un problema grave para lo que es la salud en las Américas como oficina regional de la OMS. Después está la tercera parte, la tercera fase en los años 90, donde empieza ya la multiplicación de actores, a lo cual yo voy a venir varias veces, porque yo creo que esto es muy importante, los actores públicos y privados, y los PPPs y los PDPs, que yo creo que son parte del problema hoy en día más que las soluciones, sin radicalizarme y decir que todos, hay excepciones, y yo personalmente conozco excepciones que son una contribución sustancial e importante al problema, pero el 90% de los PPPs son los que están destruyendo el carácter y la posibilidad normativa de la OMS. Y después, la cuarta fase, yo diría, estamos muy al inicio de la cuarta fase y no tenemos idea qué es lo que va a pasar. La OMS perdió y está en una bajada olímpica la credibilidad por lo que fue todo el manejo de la pandemia, o la famosa pandemia, que más que pandemia, digamos, más que problema médico, fue una operación más de tipo comercial que una pandemia.